Las Palmas, entre gustos y pasiones, con Ricardo Gil. Y luego de hablar con Dilman, qué rico, ¿verdad? Poder conversar con alguien que, oye, está tan empapado con el mundo de la cultura, pero que la vive de una manera tan especial. Pues nosotros seguimos hablando de las cosas que nos gustan y nos interesan muchísimo. Y por supuesto que comunicar es uno de nuestros gustos y de nuestras pasiones. Y en la tarde de hoy, pues, tenemos el privilegio también de recibir con nosotros a Marta Talavera, de Comunicación Psicoafectiva. Marta, bienvenida. Qué bueno que estés con nosotros. Muchas gracias, ya tenía yo ganas. Qué bien de verdad poder compartir contigo, porque hablar de lo que significa en estos tiempos, ¿verdad?, de la comunicación psicoafectiva, para mucha gente puede resultar un término como que un poquito extraño, pero para otros no, porque afortunadamente cada vez se habla más de lo que es la comunicación psicoafectiva. Cuéntanos un poquito a grandes rasgos de qué se trata. A ver, realmente, como dices tú, no es un término nuevo. Yo creo que verdaderamente el éxito está en que precisamente hemos sido más conscientes de esa importancia que tiene la comunicación en la vida de cualquiera de nosotros, no solamente en nuestro caso por dedicarnos a los medios o a la comunicación. Y en realidad, en mi caso, yo lo que hice fue visibilizarlo como comunicadora, ¿no? Y para mí la importancia que tenía era poder ser conscientes de por qué nos pasan las cosas que nos pasan, desde la medida en la que de repente dice, pues ¿por qué se enfadó? O mira cómo se lo tomó. Y es claro, porque en el tema no está solamente lo que dice, sino esa connotación que tienen las cosas que expresamos, y no necesariamente porque lo digas en un tono enfadado, sino porque a lo mejor esa configuración de palabras que tiene en el momento en el que tú me lo expresas, pues a mí me generan un sentimiento, una emoción. Por eso está esa conexión entre cómo lo integro yo, porque me llega desde la mente, pero también me dolió. Es eso que cuando decimos, es que me dolió lo que me dijo. A lo mejor lo que te llegó es ese sentimiento al corazón. Claro. Palabra es una palabra y es neutra, por llamarlo de alguna forma. Así que bueno, eso es un poco lo que viene a significar. Y evidentemente esto nosotros lo acostumbramos a ver normalmente lo que son nuestras relaciones interpersonales, pero en los últimos tiempos todo este trabajo comunicacional se está llevando también a las corporaciones, porque hemos visto la importancia, ¿verdad?, que tienen dentro de la empresa, dentro de las corporaciones, dentro de las instituciones, el poder tener criterios a la hora de desarrollar planes de cómo nos vamos a comunicar aquí. Y ahí es donde entras tú precisamente, ¿no?, con todo tu trabajo profesional. Y está muy ligado también a un tipo de liderazgo, ¿no? Es decir, evidentemente hay muchas personas, como bien decías tú al principio, Ricardo, que no están nada familiarizadas con este término, pero que tampoco les interesa, ¿no? Es como, bueno, yo en el fondo vengo a dirigir mi compañía o mi empresa y no quiero, entre comillas, hablando así más en plata, de sentimentalismo, pero en el fondo esa emoción está ahí, que eras tú, y de hecho a mí me pasa trabajando en la asesoría, que dependiendo de los perfiles en este caso más corporativo, aunque alguien aparentemente crea que no estamos aplicando el método sí se está aplicando, porque en realidad esa comunicación y la emoción vienen de la mano. O sea, no es posible, igual que se suele decir que no es posible no comunicar, pues no es posible estar comunicando sin que realmente dentro de ese mensaje, de esa forma de expresar, pues no haya esa emoción, ese sentimiento, bien en positivo o no tan agradable, dependiendo de cómo lo exprese. Evidentemente la emocionalidad cada vez está llamando más la atención. De hecho, cuando nosotros ya vamos, y hablando ya en el plano corporativo, cuando se habla de presentar un currículum y hablar de tus habilidades, no solamente se habla de las habilidades profesionales, sino que también se habla de esas habilidades sociales, y dentro de eso la comunicación es fundamental, porque te la exigen y de hecho hasta hacen pruebas a la hora de buscar empleo que están relacionadas directamente con
la parte comunicativa. Yo en ese aspecto estoy muy contenta porque hemos pasado de ser denominada como una habilidad blanda, que parecía como una asignatura María, o sea, era algo de, bueno, vale, no le voy a dar mucha importancia, a que ya la gente, incluso yo llego a tener personas que no solamente tienen un interés en poder mejorarlo desde lo profesional, sino, y a mí esos son los que más me llenan, que es yo quiero aplicarlo en mi vida, tener el conocimiento y evidentemente ya desde que lo integre, pues yo decidir en qué parcela de mi vida lo aplico. Es decir, no tan enfocado simplemente a un objetivo o un logro profesional, que también es muy lícito, válido, pero que entiendo que si vamos a hablar de lo psicoafectivo es incluso más auténtico si tú lo integras para ti y estás convencido en cuál es la comunicación que tú quieres dar, porque tampoco se trata de un manual, no hay varitas mágicas. De lo que se trata, por lo menos en mi manera de entenderlo, es que tú llegues a comunicar con esa honestidad y que haya una coherencia a lo largo del tiempo en todo lo que comuniques, no solamente de lo verbalizado, porque también muchas veces cuando la gente llega a mí lo que espera es que yo los convierta en grandes oradores, y es bueno, entonces eso tenemos que estar hablando de otro tipo de perfiles. Yo estoy más preocupada en el contenido de tu comunicación y no en cómo luego se expresa, porque bueno, en el fondo los discursos bonitos a algunos les pueden servir dependiendo de los que se dediquen y a otros a lo mejor no les hace mucha falta. Entonces bueno, creo que es más importante. Y a muchos de los que les hace falta porque realmente están para dar ciertos discursos, pues no tienen muchas habilidades de oratoria, ¿no? Entonces que a veces hay que decir, caramba, le hace falta cierta destreza a esta gente para pararse allí y decir lo que tienen que decir, ¿no? Porque les toca. Pero bueno, dentro de lo que es esa asesoría de comunicación, tú hablas de tres etapas o tres aspectos muy importantes, ¿no? Que son evaluar, tallar y brillar. Cuéntame un poquito. Bueno, eso tiene mucho que ver también con mi identidad. La parte de la identidad corporativa de la asesoría es un diamante. Eso también tiene una historia conmigo personal, pero creo que al final de lo que se trata es que comunicadores somos todos, bien en nuestro ámbito más privado o luego profesionalmente. Esa comunicación hay algunos de nosotros que puede ser más o menos innata, pero en realidad yo lo que quiero decir con esto es que igual que un diamante, al final somos algo natural, que a medida que lo trabajamos, lo pulimos, pues le vamos dando la forma y le terminamos dando ese brillo, y ya podemos hacer que sea codiciado, por llamarlo de alguna forma. O sea, eso quiere decir que nosotros, si de pronto, pues en nuestras relaciones laborales, incluso en nuestras relaciones normales, tenemos algunas fallas con respecto a la comunicación, podemos ser reeducados. Sí, afortunadamente. Yo creo que tiene mucho que ver sobre todo con la parte de que la comunicación deje de ser un proceso automático para hacerlo un poquito más consciente. No estoy revelando tampoco ninguna novedad, o sea, eso nos pasa también en el día a día con muchas cosas. Entonces, yo trabajo a veces con personas que consideran que comunican bien y a lo mejor lo que son grandes habladores, pero no son grandes comunicadores. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en este caso? En el contenido, es decir, muchas veces, por ejemplo, tú lo decías antes, a lo mejor podemos poner a un político que tú dices, bueno, tiene una verborrea perfecta y puede estar hablando durante un montón de tiempo, pero si vamos a parar a ver realmente el contenido, cómo está desarrollando todas esas ideas, para mí ahí no hay comunicación, hay un discurso, una sensación de bulto, es como esos lazos, lo está haciendo muy bonito, pero si luego realmente vamos a hacer esa escucha activa, pues me está desarrollando dos ideas, está dando vueltas, pero no me está dando esa comunicación que entiendo que para mí es lo importante. No necesito que me hables mucho, necesito que me hables bien o que me quede claro lo que me estás contando. Qué bueno, porque realmente son las cosas que de alguna forma bien vale la pena tomar en cuenta, y como lo dijimos en un principio, yo creo que la buena noticia es que mucha gente está viendo la importancia de esto, y qué bueno que existan profesionales como tú que lo están tomando muy en serio y sobre todo que están
estudiando, formándose y luego contribuyendo a desarrollar todas estas habilidades en las personas, ¿no? Entonces, que no es un trabajo sencillo y fácil. Sobre todo en estos tiempos en donde a través de la tecnología y a través de muchas cosas que hemos pasado, muchas veces nuestras formas de comunicar se han convertido como en muy impersonales, ¿no? Y yo creo que a raíz de la pandemia muchísimas cosas han cambiado y hemos tenido que empezar a pensar en qué ha cambiado y cómo podemos nosotros adaptarnos a todos estos cambios. Y en la atención, a mí en el día a día con proyectos, tanto el mío personal como de clientes, me sigue alucinando y lo tengo constatado, pero no deja de sorprenderme que tú te puedas definir bien un mensaje, ponerlo por todas las vías y aún así la gente seguirá preguntando por algo que aparece escrito, que queda claramente explicado, y es eso que estabas contando. Estamos acostumbrados a esa inmediatez, a no fijarnos, tenemos demasiados estímulos en general, muchos mensajes. Entonces, por eso sí que creo que tirar de esa comunicación psicoafectiva, que en el fondo lo que busca también es que esa comunicación sea más efectiva. Ya no quiero tanto si ese mensaje es bonito de lazo. Me estás contando y me está quedando claro, porque no solamente creo que el éxito a mí como comunicador es que tú te enteres, sino también para mí es ahorrar toda esa parte de energía que me implica tener que estar repitiendo un mensaje varias veces para constatar que me estás entendiendo o que me sigues, sobre todo en temas de proyectos o de organizaciones donde todos tenemos que tener la certeza de que ese mensaje que se está dando lo estamos recibiendo todos de la misma manera. Porque a lo mejor en un momento dado ahí después donde se producen esas malos entendidos, discusiones, porque decimos, no, yo esto lo expliqué. Y no, ¿pero sí, cómo? yo no tengo duda de que lo explicaste, pero en algún momento nos cercioramos de que todos estábamos entendiendo que esto era así, porque después lo hemos dado por hecho, y entonces cuando ya llega un punto que de repente hay un medio lío, es donde salta la liebre de no, aquí alguien no estaba entendiendo el proceso. Claro, y que fíjate que dentro de las organizaciones muchas veces vemos que hay una reunión para un determinado tema y hay personas que están vía telefónica, otros que están a través de alguna plataforma tecnológica, otros que están de forma presencial. Entonces tenemos que hacer llegar un mensaje único para esos públicos, ¿no?, que están allí, y debe ser como que bien estudiado cómo lo vamos a hacer para que pueda llegar correctamente a todos. Sí, y las distracciones, porque claro, después dependiendo de todos los canales, lo planteábamos, Ricardo, cuando tú me hablabas de esta entrevista, que decíamos, bueno, ¿lo hacemos presencial o lo hacemos telefónico? El telefónico tiene la comodidad de que yo puedo estar en casa, pero tiene la dificultad de que no estoy haciendo esto que estoy haciendo ahora, claro, que es mirarte a la cara, mirarte a los ojos y también poder constatar así si me estás siguiendo o no, porque esa expresión facial, salvo que sea alguien muy serio, pues te va dando pistas de si me estás siguiendo el hilo o no, o si estás distraído, si estás preocupado por alguna otra cosa. Claro, que es lo que nos pasa muchas veces cuando alguien nos está hablando, que hay gente que de pronto vía telefónica nos empieza a hablar y hablar y hablar y se instalan a hablar y hablar y uno puede dejar el teléfono, salir, tomarse un café, regresar, el otro ni se entera de que nosotros no estamos siguiendo la conversación y bueno, al final es una conversación que lo que pretende es descargar, ¿no?, desde uno de los actores, ¿no? Pero bueno, hablando un poco ya de lo que es tu trabajo, porque de verdad me encanta el que se tome en cuenta todo esto, ¿cómo se lleva o cuál es un poco el mecanismo para diagnosticar, para llevar a cabo trabajos intensivos dentro de las corporaciones y dentro de las instituciones? A ver, normalmente lo que suele suceder en mi experiencia aquí en Canarias es que desafortunadamente muchos de esos proyectos profesionales más grandes o más pequeños, el problema principal es que no tienen departamento de comunicación. Entonces ellos vienen por distintos motivos, a lo mejor por organización, por un tema económico, por lo que sea, apañándose, ¿no? Es decir, van sobreviviendo con las cosas que van haciendo, no lo hacen mal, pero muchas veces que tú sobrevivas no quiere decir que lo estés haciendo correctamente, claro, ¿no? Y que esa comunicación, que luego es lo que
trato yo de unificar con esa dirección de comunicaciones, que sea la misma, que haya esa coherencia a todos los niveles, que dejemos que está muy bien para el día a día, de estar generando comunicación como en departamentos estancos, de este es marketing, ahora esto lo dice no sé quién, es bueno, tenemos en realidad una identidad que comunicar, y eso que hay que comunicar tiene que tener un mensaje común que debería estar supervisado por una persona, aunque eso no implique que luego en ejecución lo vaya a ejecutar una sola persona, porque después a lo mejor tú eres estupendo en marketing y el otro es estupendo en lo que sea, pero tenemos que garantizar, precisamente para la comprensión de ese mensaje, que todos estamos siguiendo el mismo camino. Fíjate que tú eres comunicadora y conoces todo el mundo del periodismo, ¿no? Entonces, a mí me llegan muchísimas notas de prensa, muchísimas, ¿no? Constantemente. Y en estos días, de hecho, públicamente alabé una nota de prensa que me llegó muy, muy bonita, muy bien redactada, pero sobre todo como muy inspiradora, ¿no? De estas cosas que tú dices, no, esto yo no puedo leérmelo y luego decir de qué se trata, no, es que tengo que leerlo tal cual, porque estaba muy bien hecha. Era justamente sobre las celebraciones en Valsequillo, y estaba muy bonita. Entonces dices, caramba, ¿por qué en muchas organizaciones en donde sí a lo mejor hay un departamento de comunicación no cuidan precisamente esas maneras de enviar los mensajes, de hacer que el mensaje sea atractivo, ahí que sea concreto? Dos teorías, y desde mi vivencia como periodista, dependiendo de dónde se emita esa nota de prensa, sigue existiendo mucho esa creencia de aquí las cosas siempre se han hecho así. Entonces, bueno, y esa historia que yo no comparto mucho, que hay ciertos documentos que si no duran más de 2 páginas no es una nota de prensa, y tú, bueno, pues si lo que me tienes que contar me lo puedes contar en un párrafo y medio, pues todos recibimos al día no solamente tu nota, sino la de muchos más. Que entonces, es lo que uno agradece, además, ¿no? Que seas bien concreto. Vamos al punto, y luego me pasaba estos días con un cliente con una publicación en un periódico donde estaba muy bien redactado, pero de repente quisieron ser como muy elevados y habían un par de palabras que, bueno, esto aquí no procede. Es decir, si yo como lector tengo que releer 2 veces la frase para entender qué puede significar esta palabra, pues bueno, entiendo que la misión de un periódico y el efecto que yo quiero comunicar con todo esto es que para mi audiencia sea fácil. No entiendo que hay una diferencia entre que de repente seamos vulgares a que de repente nos convirtamos en eruditos. Entonces, claro, bueno, hay ese punto medio. Ese equilibrio. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo es lo que significa ser profesional en un área, ¿no? Es cuando te estamos escuchando a ti, y seguramente muchas personas que lo escuchan dicen, caramba, por eso fue que me pasó tal cosa. Exacto. En aquel momento, y por eso es que tengo tales problemas. Por eso es lo que decíamos al principio de por qué me pasan las cosas que me pasan. Esa gente que dice, bueno, es que siempre se enfada, o mira cómo se lo tomó. Y bueno, vamos a analizar qué ha pasado ahí, y probablemente hay mucho que comunique, y no solamente de lo que dices, sino de lo que sucedió. Marta, qué sabroso conversar contigo, y sobre todo porque nos abre el camino a invitarte mucho más, porque me encantaría ahondar un poquito sobre este tema. Para la gente que nos está escuchando en estos momentos y que se ha enganchado un poco con lo que estamos planteando, con lo que significa la comunicación psicoafectiva y cómo podemos mejorar y fortalecer nuestras relaciones a través de la comunicación, que quieren contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pues a través de las redes sociales, que ahí estamos, creo que la gran mayoría metidos, en este caso con Marta Talavera Comunicación, y si no, pues a través de la web, que también, aunque ahora estás viendo una, dentro de muy poquito habrá otra distinta con mi nombre, con Marta Talavera. Marta Talavera, por allí te podemos encontrar, por allí podemos disfrutar, y sobre todo podemos contactarte, ¿no? Porque yo sé que son muchísimas las preguntas, que ninguna pregunta dentro de un tema como este es tonta, porque al fin y al cabo yo creo que de esas cosas a las que no les damos mayor importancia son las que realmente tienen relevancia después, y lo entendemos cuando nos citamos con una profesional como tú y nos empieza a hacer un análisis de cómo estamos haciendo las cosas. De verdad que 1.000.000 de gracias por compartir con nosotros en la tarde de hoy. Te repito,
necesitamos seguir invitándote para poder seguir hablando de este tema, y ya lo saben, Marta Talavera, martatalavera.com, que es su página web, y si no, en todas las redes sociales la va a conseguir como Marta Talavera Comunicación. Pues muchas gracias, ya me tienes localizada. Totalmente, totalmente.